Y seguimos con la saga de cuentos futboleros, ahora con Tanta pasión para nada, de Julio Llamazares, también conocido como La paradoja de Jukic. Este relato forma parte de la misma antología de cuentos de fútbol de 1995, seleccionada por Jorge Valdano, y es uno de los cuentos más icónicos y emotivos de este libro. Llamazares, leonés de pura cepa, nacido en Begamián en 1955, siendo poeta, novelista y guionista con una prosa poética y precisa, autor de joyas como La lluvia amarilla, toma un momento real de esta historia del fútbol español para convertirlo en una reflexión profunda sobre la frustración, el destino y cómo la pasión desmedida puede acabar en nada. Yo soy Irving Sun. Esta es nuestra sección de El Mundial 2026 y hoy vamos a leer en voz alta Tanta pasión para nada. Pero antes de leerlo, déjenme presentarles más o menos de qué va a tratar este cuento. Vamos a nuestro intro, hacemos la presentación y después leemos este cuento en voz alta. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares Dizon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Imagina el 14 de mayo de 1994. Última jornada de Liga de Riazor. El Deportivo de La Coruña, ese equipo modesto gallego que había sido el tapado de la temporada, depende de un penalti en el minuto 88 para proclamarse campeón de España por primera vez en su historia. El balón lo pone en el punto del penalti Miroslav Dujovic. Ese serbio grandote y serio que nunca falla en los momentos clave, o bueno, eso creían todos. El estadio se encuentra en un silencio sepulcral. El portero Cañizares, del Valencia, esperando como un gato acechado. De Jukic toma carrera, dispara, y el balón se va alto, rozando la cruceta. Fallado. El título se escapa por centímetros. El Depor pierde la liga en el último suspiro, la afición se queda muda, los jugadores en el suelo, y España entera siente ese pinchazo colectivo. En todo eso entra Llamazares con su magia. No cuenta el partido como una crónica deportiva, sino que lo convierte en una parábola íntima y trágica. El cuento se centra en Dijukic. Justo en ese instante, cuando recoge el balón del árbitro, se acuerda de lo que su mujer le dijo antes de salir de casa. ¡Ten cuidado! ¡No te vayas a lesionar! De su madre lejana en Serbia, de los años del esfuerzo, de los estrenos bajo la lluvia gallega, las promesas de gloria. Todo eso converge en este tiro. El narrador, con una voz calmada y melancólica tan suya, nos mete en la cabeza del jugador. El sudor, el ruido amortiguado del estadio, el peso del momento, y cuando el balón se va fuera, ¡pum! La paradoja. Tanta pasión, tanto sacrificio, tanta ilusión colectiva, para nada. Un título que se esfuma en un segundo y la vida sigue, pero con una cicatriz invisible. Llamazares no se queda en el drama deportivo. Usa este penalti como metáfora de la vida misma. ¿Cuántas veces ponemos todo nuestro esfuerzo en algo, ya sea un amor, un trabajo, un sueño, y al final se va por encima de la portería? La frase que da título al cuento la pone en la boca de la madre de Jukic, o en la imaginación del narrador. Tanta pasión para nada. Es cruel, pero poético. Hay ternura en cómo describe la soledad del jugador después, el vestuario en silencio, los compañeros que no saben qué decir, la ducha fría, el regreso a casa con el título que casi fue, y al fondo la ironía. Si Jukic hubiera metido, quizás nunca habría escrito Llamazares este cuento. La derrota inspira más que la victoria. Lo divertido y lo punzante es el contraste. El fútbol que nos hace soñar con épicas colectivas, también que nos recuerda lo frágil que es todo.
Es un relato corto pero denso, perfecto para leer en voz alta, dura alrededor de entre 20 y 25 minutos, con esa prosa limpia y emotiva que nos deja un nudo en la garganta. Es ideal para enlazar con los cuentos anteriores. Por ejemplo, el de Delibes que hablamos anteantier, que nos habla de la pasión radiofónica y cotidiana, de Argüelles, que hablamos antier, del apocalipsis absurdo, de Cerezales, que presentamos el día de ayer, de la melancolía personal, y hoy, Llamazares cierra con una tragedia real convertida en literatura. ¿Qué pasa cuando la pasión se estrella contra la realidad? Golpe bajo, pero inolvidable. Conecta perfecto con este Mundial del 2026. Mientras hypeamos los 48 equipos y los partidos inaugurales, este cuento en particular nos baja a la tierra. Un solo penalti puede cambiar la historia de un país, o dejarla en casi. Y si en México 2026 alguien fallara un penalti decisivo, sería tanta pasión para nada, ¿no? Versión global. Seguimos la racha. ¿Quieres que te lea el penal más largo del mundo de Osvaldo Soriano, que es una épica argentina total? ¿O el extremo fantasma de Juan Villoro? ¿O algo más? Déjame aquí en los comentarios si te está gustando esta sección que vamos a hacer exclusivamente en esta temporada del Mundial. Dime y vamos armando también el playlist literario futbolero definitivo. A continuación vamos a leer este cuento en voz alta de Julio Llamazares, Tanta pasión para nada. Si te gusta lo que estamos haciendo, compártenos con tus amigos de WhatsApp y pues nada, déjanos también tus comentarios y pues vamos a leer este cuento. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Tanta pasión para nada. La paradoja de Tehushik. Julio Llamazares. Cuando recogió el balón de Tehushik, se acordó de que su mujer le había dicho aquella tarde, parecía como si se le hubiera profetizado, si acaso le había dicho, Seca, no se te ocurra tirar un penalti. Como cada domingo, Seca estaba más preocupada que él. A decir verdad, él nunca se ponía nervioso, al menos no especialmente, sobre todo si se comparara con algunos compañeros. Era ella la que se ponía nerviosa por él, a veces desde varios días antes. Pero aquel día su equipo, el Deportivo de La Coruña, en el que jugaba por tercer año consecutivo tras su marcha del fútbol yugoslavo, se enfrentaba al partido más importante de toda su historia. Se jugaba a una carta a la liga que durante toda la temporada había tenido en la mano. Hasta 6 puntos había llegado a sacarle la ventaja al Barcelona, su perseguidor más inmediato. Ventaja que había ido perdiendo. Sin embargo, en los últimos partidos, sin duda por la presión, hasta el extremo de llegar a la última jornada igualados a puntos al frente de la tabla, aunque al Depor le bastaba con ganar, a igualdad de puntos, le daría el título, el primero de su historia. Su mejor gol, average particular. Por eso, aquella mañana los jugadores del Deportivo, de Tehushik incluido, la habían vivido en medio de una gran tensión. Y por eso aquella tarde, cuando su mujer le llamó, como todos los días del partido, al hotel de la concentración para desearle suerte, le dijo muy preocupada, si acaso no se te ocurra tirar un penalti. Cuando Seca se lo dijo, Tehushik lo recordaba ahora, se había echado a reír. Le había hecho tanta gracia la cariñosa advertencia de Seca, siempre tan temerosa, siempre tan preocupada por él, que se había echado a reír como lo hacía cuando su madre le decía de pequeño, allá en Estitar, qué lejos estaba ahora, que no tirase muy fuerte, no fuese a hacerle daño al portero. Cuando Seca le dijo lo del penalti, él ni siquiera había pensado en aquella posibilidad y además de Tehushik sabía que en el caso de que se produjera, cosa bastante improbable teniendo en cuenta las circunstancias de aquel partido, el encargado de tirarlo era Donato. Él solo tendría que hacerlo en el supuesto también bastante improbable de que Donato no estuviese en condiciones o en el campo hasta el partido anterior cuando Bebeto falló su segunda pena máxima en un mes, incluso habría sido el tercero después de los dos brasileños en el orden de los lanzadores. Fue lo primero en lo que pensó cuando, a falta de 1 minuto para el final del partido,
y con el marcador a 0, el árbitro pitó penalti. Hacía 2 minutos que el Barcelona había acabado el partido con victoria en Barcelona y en este instante este era el campeón de la liga. El Riazor, entre tanto, el partido había ido transcurriendo sin que La Coruña, hecho un manojo de nervios, fuese capaz de batir la portería de un Valencia que, por lo que se entregaban y corrían sus jugadores, que no se jugaban nada en aquel partido, estaba claro que había venido primado y los presentimientos peores en las vísperas estaban a punto de consumarse. Lo que los más pesimistas habían augurado, que el Deportivo no tenía mentalidad de campeón, que al final le pondrían la presión, que La Coruña y toda Galicia sufrirían la peor decepción de su historia deportiva, entre tantas otras cosas que se estaban cumpliendo. El Barcelona era ya el campeón de liga. Quedaban solo unos minutos, más lo que añadíase el árbitro para que se produjese el milagro. Y se produjo. Llegó el milagro cuando ya nadie en el campo ni en las gradas lo esperaba. En el campo porque los jugadores del Deportivo, aunque seguían intentándolo, ya apenas tenían fuerzas para correr, incluso alguno como Bebeto renqueaba en el césped con calambres entre las piernas, y en las gradas porque los aficionados al principio tan bulliciosos, tan convencidos de la victoria, habían enmudecido, aunque siguieran en sus asientos contemplando impotentes la tragedia que se cernía sobre su estadio. Pero de repente, un delantero deportista, quizás Bebeto, con la tensión del momento y desde su posición en el campo, de Hukic ni siquiera pudo ver quién había sido. Se internó decidido en el área del Valencia, regateó a su defensor, el defensa le zanquideyó y ante el asombro de todos los que seguían el partido con el corazón en un puño desde los otros puntos de España y de Yugoslavia, los de Yugoslavia por culpa de él, el árbitro pitó penalti. El campo se vino abajo. Los graderíos de Riazor, hasta ese momento mudos, estallaron en un griterío como Jukic no había oído nunca antes. Y eso que en Yugoslavia los aficionados al fútbol también gritaban lo suyo. A lo lejos, en el área de Valencia, los jugadores valencianistas rodeaban al árbitro protestándole el penalti, que por cierto había sido muy claro, pero de Hukic solo oía el inmenso griterío que recorría el estadio. Penalti. Era verdad. El árbitro lo había pitado. Algunos jugadores del Deportivo se llevaban las manos a la cabeza sin acabar de creérselo. Otros, como Liaño, el portero, se santiguaban. Aunque parecía imposible, el milagro se había consumado. Mejor dicho, se podía consumar. El árbitro había pitado penalti, pero el penalti aún había que meterlo. Y a ver quién era el más guapo que lo tiraba en aquellas circunstancias. Y fue en ese momento cuando calibró aquel trance, cuando de Hukic se dio cuenta de que Donato no estaba ya en el campo. Hacía 15 minutos que Arsenio le había sustituido por Alfredo, jugándose a la esperanza la carta del ataque. Y cuando el entrenador hizo el cambio, de Hukic ni siquiera se fijó en él. Entregado como estaba, al igual que sus compañeros, a la difícil tarea de levantar el partido, un partido que se les escapa, pero ahora se daba cuenta de lo que suponía, que era él, precisamente él, el señalado por el destino para tirar el penalti. De hecho, sus compañeros ya le buscaban con la mirada, y desde el banquillo todos, Arsenio, el médico, el masajista, hasta los jugadores de reservas, entre los que divisó a Donato, le hacían gestos histéricos para que se dirigiera hacia la otra área. A Hukic le pareció que todo el estadio se apoyaba de repente sobre él. Y pese a ello, reaccionó con entereza. Aunque ninguno seguramente tan trascendental como él, a lo largo de su vida deportiva ya habían vivido muchos momentos difíciles, como cuando debutó en primera con el RAD del Belgrado, allá en su país,
O como cuando con el Deportivo consiguió el ascenso a la primera división española en un final agónico en el que hubo hasta un incendio en los graderíos en su primera temporada en el fútbol español. Eso sin contar los que la otra vida, la de verdad, le había dado. El día que decidió dedicarse al fútbol, abandonando el trabajo que tenía entonces y contra la voluntad de su padre, que prácticamente le echó de casa, el de su boda con Zeca, a la que conoció por aquella época, el nacimiento de sus dos hijos, los seres que más quería, o la muerte de su hermano Miroslav en accidente de tráfico. Mientras cruzaba el campo entre el griterío del público y las palabras de ánimo de sus compañeros, que le daban consejos distintos y hasta ahora enfrentados, por arriba, por abajo, a romper, colócala, vamos, yuca, yuca como le llamaban todos los de La Coruña, quizás porque era más fácil, recordó el largo camino que había recorrido hasta ese instante, desde cuando jugaba en los prados de Stitar con otros chicos del pueblo, todos más altos que él, hasta que fichó por el Deportivo buscando ganar dinero y huyendo de la guerra que asolaba su país. En medio, perdidos entre las brumas del tiempo y la distancia, quedaban los balones que su padre le pinchaban para que estudiara en vez de estar todo el día jugando al fútbol y que él reponía enseguida con el dinero que ahorraba. La bicicleta que aquel chatarrero de oficio le fabricó, sin embargo, con trozos de bicis viejas para que pudiera ir a entrenar cada día a Šabac, la capital de la región, o por cuyo primer equipo, el Magba de segunda división, ya había sido fichado, su primera decepción y su abandono del fútbol tras su fracaso en el Magba, su trabajo posterior como palista en la estación de ferrocarril, trabajo que alternaba por las tardes con los entrenamientos del Seleznikak, el otro equipo de Šabac, al que le llevó Milikovic, un jugador de su pueblo que había jugado en primera a cambio precisamente de aquel trabajo, su triunfo en el Seleznikak y su vuelta al Magba, ahora ya como profesional, o en fin, el primer dinero serio que ganó jugando al fútbol cuando 2 años más tarde le fichó el Rad de Belgrado, 2,5 millones de pesetas con los que se compró su primer coche y amuebló la casa que su hermano Miroslav le había hecho en Stitak. De Hukic todavía recordaba algunas veces, ahora con su sonrisa, el viaje en tren de regreso a Šabac comentado con Zeca, con la que se acababa de casar, si les daría tiempo en toda su vida de gastar todo el dinero que acababan de pagarles. La verdad es que la suya no había sido una carrera fácil. Al contrario que otros, desde que empezó el fútbol, todo lo había logrado a base de mucho esfuerzo. Nadie le regaló nada, aunque siempre, sin embargo, pensaba de Hukic, ahora mientras se acercaba al área, había tenido suerte en los momentos cruciales. Parecía como si una estrella lo iluminase. Si no, ¿cómo se explicaba el hecho de que siempre hubiese acertado a las decisiones más importantes, esas que determinan la vida de una persona o que en los momentos bajos, cuando todo le iba mal, algo o alguien le empujaban a seguir hacia adelante? Le pasó cuando Milinovic le llevó a jugar al Seleznikak, cuando él ya había decidido dejar el fútbol, o cuando Juan Ballesta, el ayudante de Arsenio en el Deportivo, le fue a buscar a su casa. En ese caso, además, el azar ayudó también. Ballesta, por lo que él supo luego, había viajado a Belgrado para espiar a la Estrella Roja y al Partizan. El Deportivo andaba buscando un líbero, pero como se aburría en la ciudad, se fue a ver jugar al Rad, que jugaba sus partidos los sábados por la noche para no coincidir con los de aquellos. Ese día, de Hukic hizo uno de sus mejores partidos. Es más, tuvo hasta la buena suerte de debutar como un líbero. Hasta entonces lo hacía siempre de pivote, en sustitución del líbero titular, que atravesaba una mala racha. Ballesta quedó tan impresionado que no solo se olvidó del Estrella Roja y del Partizan, que eran los dos equipos que había ido a ver, sino que se quedó 2 semanas en el Belgrado para seguir a de Hukic, quien por su parte ni siquiera sabía que alguien le estaba espiando.
Lo supo pocos días después cuando Ballesta se presentó en su casa para ofrecerle fichar en el Deportivo de La Coruña, una ciudad y un equipo que Dijukic oía nombrar por vez primera en su vida. Ni siquiera sabía casi dónde quedaba España en el mapa. De hecho, rechazó en un principio la oferta. Tenía ya otras de equipos más importantes como el Paris Saint-Germain francés o el Standard de la Lieja belga, e incluso se escondía cuando veía el coche del ojeador español aparcado ante su casa para no tener que hablar con él, aunque al final acabó aceptando. Quería ganar dinero y las ofertas de aquellos no terminaban de concretarse. Sí, entonces pensaba Dijukic, ahora el azar y su buena estrella le iluminaron. Desde que llegó al Deportivo todo habían sido éxitos. ¿Por qué no habrían de hacerlo ahora que se enfrentaba al momento de su vida deportiva probablemente más importante? Cuando el árbitro le dio el balón, le miró, por cierto, un instante como si le compadeciera, Dijukic ya estaba decidido a tirar aquel penalti. No tenía, además, otra elección. Podía, ciertamente, todavía echarse para atrás. Otro en su situación quizás lo hubiera pensado, y pasarle la responsabilidad a otro compañero, a Bebeto, por ejemplo, que para algo era la estrella del equipo y el que más dinero cobraba. Pero Dijukic no era de los que se la arrugaban. Desde que jugaba en Sabac, con apenas 15 años, era de los que siempre daban la cara, y además sus compañeros nunca se lo hubiesen perdonado, como tampoco, pensó, le perdonarían en el caso de que fallase. Cogió el balón y lo apretó con las manos. Lo hacía siempre en esos casos, como para asegurarse de que tenía aire, aunque al que le faltaba el aire era a él. Sentía como si el pecho se le estuviese cerrando. A su lado, un compañero le daba todavía algún último consejo. «Por abajo, junto al palo, vamos Yuka». Y el árbitro le decía lo que siempre dicen los árbitros en esos casos: que no hiciese nada extraño, que no se detuviera a la mitad de su carrera, que esperase a tirar a que él pitase. Pero él no les oía. Ni siquiera oía ya el griterío del público, que se había ido apagando poco a poco a medida que el instante decisivo se acercaba. Dijukic solo oía ya el palpitar de su corazón y el zumbido entrecortado de su respiración ahogada. Fue la primera prueba que tuvo de que estaba más nervioso que de la cuenta. Intentó recobrar la calma. Respiró hondo buscando aire y sintió cómo éste se agolpaba en su diafragma. No podía llegar a los pulmones. Era como si aquel se le hubiese bloqueado. Dijukic volvió a intentarlo. Posó el balón en el suelo, en el punto de penalti, y retrocedió unos pasos. Frente a él, a mitad del camino entre el penalti y la portería, el árbitro le daba ahora las advertencias correspondientes. Al portero de Valencia, por primera vez en todo el partido, Dijukic se fijó en él. Hasta entonces solo se había fijado en el que llevaba un jersey azul, e imaginó, para consolarse, que a este tampoco le llegaría el aire hasta los pulmones, porque estaría tan nervioso como él en ese instante. La suposición no bastó para tranquilizarle, pero sí al menos para que comenzase a pensar en el penalti. Hasta entonces había sopesado una por una todas las circunstancias de aquel momento, pero no en cómo iba a tirarlo. A veces, en los entrenamientos, recordó Dijukic entonces, él y sus compañeros habían imaginado aquella posibilidad como un juego, como una hipótesis tan lejana que incluso les divertía imaginándola. Último minuto de un partido, empate a 0 o a goles, y el árbitro pita un penalti. ¿Quién lo tira? ¿Y cómo? Dijukic y sus compañeros del Deportivo y de La Coruña y de todos los equipos en los que había jugado antes lo habían imaginado muchas veces, siempre como una posibilidad, pero aquella hipótesis no era una posibilidad y mucho menos un juego. Ahora, la hipótesis de los entrenamientos se había hecho realidad, y en las peores circunstancias en las que podía darse, en el último minuto del último partido de una liga que se jugaba precisamente en aquel penalti. Dijukic, en esos casos, recordó entonces también, era el primero en tirarlo. Le gustaba tirar penaltis porque era la
única manera que tenía de recordar sus tiempos del MACBA y aún antes los partidos con el equipo del pueblo cuando por su pequeña estatura jugaba de delantero. Hasta los 15 minutos de hecho era tan diminuto que la gente iba a mirarlo, admiraba de ver a aquel chiquillo que volvía locos a los contrarios pese a que a algunos de ellos apenas les llegaba a la cintura. Pero a los 15 años, estando ya en el MACBA, Dijukic empezó a crecer. En un año solamente creció 20 centímetros y los entrenadores comenzaron a retrasarle, primero al centro del campo y luego ya a la defensa, para aprovechar su estatura y su poderío físico ante los delanteros contrarios. Pero él siempre prefirió el juego de ataque. Le gustaba coger el balón, siempre del portero o bien de algún compañero que se lo pasaban para que lo jugara y con su depurada técnica cruzar el campo con él hasta la portería contraria, regateando a unos cuantos que le salían al paso, lo cual le había causado más de una bronca de sus entrenadores, que veían con temor cómo arriesgaba el balón y cómo dejaba huecos a sus espaldas. Arsenio incluso le había prohibido pasar del medio campo, aunque su natural instinto le llevaba a repetir sus arcadas en cuanto se le presentaba otra oportunidad. Por eso le gustaba subir a rematar los corners, a los que sí estaba autorizado, y por eso en los entrenamientos era el primero en tirar los penaltis. Lo hacía siempre muy suave, a la izquierda o a la derecha, colocando el balón y engañando al portero con la mirada. Pero ahora era distinto. Ahora se estaba jugando el futuro de la liga y de su equipo, por no hablar del suyo propio, y no era momento para florituras. Era mejor tirar a romper, olvidarse de la técnica y de lo que decía su madre y pegarle al balón con todas sus fuerzas para asegurarse al menos de que nadie le diría nada, porque si el balón entraba, nadie se iba a fijar en si iba bien o mal tirado. Lo importante es que había entrado. Y si no, daría lo mismo. La decepción iba a ser tan grande que durante toda su vida la seguirían recordando. Pero al menos nadie podía decirle que la había provocado él por quererse lucir en aquel trance. No le dio tiempo a seguir pensando. De repente, Dijukic oyó el silbato del árbitro y comprendió con angustia que el momento decisivo había llegado. Frente a él, la mancha azul del portero llenaba toda la portería, que hasta entonces le había parecido inmensa. Siempre pensaba lo mismo, y a su lado ya no vio a nadie, solo otra mancha, la mancha negra del árbitro, que esperaba también a su derecha junto a la raya del área. Los demás, los jugadores de ambos equipos, el público, hasta los policías y los fotógrafos que hasta en ese instante se amontonaban por centenares detrás de la portería, habían desaparecido. En el estadio Riazor y en el mundo solo estaban ya él, el portero y el árbitro. Dijukic comenzó a correr sin saber todavía cómo tirar el penalti. Ya no podía pensar. Ya era tarde para todo. Le dio al balón sin mirarlo, como si le pegara al aire el aire que a él le faltaba, y durante unos segundos, que a él le parecieron eternos, larguísimos, interminables, miró cómo se alejaba en dirección a la portería, donde la mancha azul del portero comenzaba lentamente a desplazarse. Ni siquiera vio a dónde iba, ni vio cómo lo paraba. Solo vio que, de repente, el campo volvió a rugir, después de varios segundos mudo, y el portero de Valencia, que había vuelto a levantarse, comenzaba a correr y a dar saltos de alegría mientras sus compañeros de equipo corrían a abrazarlo. Había parado el penalti. Los compañeros de Dijukic tardaron más en hacer lo mismo que él, pero él ni llegó a enterarse. Arrodillado en el césped, como un boxeador caído, solo pensaba en huir de ahí mientras se repetía a sí mismo, como cuando se mató su hermano, lo que su padre solía decir de la vida cuando la vida le golpeaba. Tanta pasión para nada. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast.
Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares y Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?